Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. ¿Cómo están, chicos? Sean por favor bienvenidos a esta clase virtual correspondiente a la semana número 8, asignatura del lenguaje y comunicación para el octavo año de educación general básica. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a revisar qué es el gerundio, en qué consiste, cómo se lo forma y de igual manera los tipos que se pueden generar. El gerundio está conformado por un verbo, por una acción, más la terminación en ando, endo, yendo. Entonces, este verbo estar o ser puede ser, por ejemplo, estoy, estás, está, estamos, estáis y están. A estos verbos yo le debo añadir el gerundio, que es la terminación en ando, cuando el verbo termina en ar, en yendo, cuando el verbo termina en er o en ir. Por ejemplo, de hablar termina en ar, entonces yo incremento, como me indica la regla, la terminación en and, hablando. Para comer, que termina en er, incremento la terminación o el sufijo yendo. Para el verbo vivir, que termina en ir, incremento el sufijo yendo. De esta manera conformamos un gerundio. Y el gerundio se utiliza para describir acciones en desarrollo o que se repiten con frecuencia. Al hablar de acciones en el desarrollo, estamos hablando de acciones o cosas que estamos haciendo en ese momento. Por ejemplo, Ana está cantando muy bien. Es una acción que está realizando en ese momento. Yo estoy comiendo mucho estos días. En cambio, esta es una acción de frecuencia, es decir, que se realiza frecuentemente a diario. Los verbos de cambio vocálico que terminan en ir cambian la vocal de la raíz por el gerundio ir. Ejemplo de decir es diciendo. Incremento la terminación en endo. Pedir, pidiendo. Dormir, durmiendo. El gerundio en ir es yendo. Si la raíz de los verbos es ir, termina en una vocal, se forma la vocal más el yendo. Por ejemplo, de ir, yendo. Leer, leyendo. Oír, oyendo. Entonces, en estos que estamos haciendo, estamos suprimiendo la última vocal e incrementando yendo, pero ya con la y adicional, según la regla y de acuerdo a las palabras que nosotros podamos tener. Llevar, seguir más gerundio. Se usa para describir acciones en desarrollo del pasado y que continúan en el presente. Ejemplo, importancia de la duración de la acción. Pedro lleva estudiando español desde hace 5 años, es decir, que desde hace 5 años mantiene en desarrollo esta acción que viene desde el pasado. Y de igual manera, estudiar termina en ar y mantenemos la terminación en a. De seguir, nos da la importancia del momento actual. Pedro sigue estudiando después de 5 horas. Entonces, acá tenemos de igual manera la frecuencia, el momento que sigue desarrollando esas actividades. Observa en el siguiente cuadro la forma del gerundio de los verbos terminados en er, ir, y deduzco en qué casos se utiliza el sufijo yendo. Ejemplo, tenemos de comer, que sería comiendo, de toser, tosiendo, de caer, cayendo con y. ¿Por qué? Porque tiene dos vocales juntas. Entonces, elimino la última vocal, que es la e, y añado yendo con y, cayendo. Traer, de igual manera, tenemos dos vocales juntas, elimino la última vocal y añado la terminación yendo con y. De vivir, viviendo.
dirigir, dirigiendo, de oír, de ir, perdón, yendo, y de oír, oyendo. Entonces, de esta manera, el gerundio, de una forma generalizada o como un resumen, podemos decir que es aquel que a cualquier verbo, los verbos son acciones que nosotros podemos realizar, por ejemplo, caminar, saltar, bailar, llorar. A esos verbos se les añade la terminación ando, endo, dependiendo de la sílaba en la cual terminen, y de esa manera damos paso a una palabra que indica que estamos realizando la acción en el momento o que se realiza con frecuencia. Tipos de gerundio. Tenemos el gerundio simple, es aquel que denota acción que coincide temporalmente con el verbo principal en la oración. Por ejemplo, mi hermana estudia escuchando música. Las acciones de estudiar y escuchar música se realizan al mismo tiempo. Entonces, este es un gerundio simple. Cuando se realizan dos acciones a la vez, tengo la acción de estudiar y la acción de escuchar. Vamos con el siguiente. Gerundio conjunto o concertado. Comparte el sujeto con el verbo. Se separa con comas, ya sea que se coloque en primer lugar o se intercambie entre el sujeto y el verbo principal. Ejemplo, cayendo de tan alto, el adorno se hizo añicos. El adorno cayendo de tan alto se hizo añicos. Entonces, esta es una manera de reformular la oración nada más, pero nos dice lo mismo y de igual manera el cayendo es una acción que se realiza en el momento. Es decir, al momento que se cae es cuando se hace añicos dicho objeto. Gerundio absoluto o no concertado. Tiene su propio sujeto. Es decir, que no se refiere ni al sujeto ni al objeto directo de la oración principal. Se separa con comas, ya sea que se coloque en el primer lugar o que se intercale entre el sujeto y el verbo principal. Ejemplo, llegando el profesor, los alumnos entran en el aula. Entonces, aquí nosotros estamos separando. Entonces, llegando el profesor, los alumnos entran en el aula. De esa manera, el llegando tiene su propio sujeto, que es el profesor. Esta oración de igual manera la podemos reformular, es decir, podemos cambiar el orden de la oración y nos va a decir absolutamente lo mismo. Los alumnos llegando al profesor entran en el aula. El profesor es el sujeto del gerundio, entonces, como podemos apreciar aquí, el profesor es el sujeto que se relaciona directamente con el verbo de llegar y de esa manera es el verbo principal de toda la oración. Gerundio compuesto. Denota acción anterior a la del verbo. Ejemplo, el árbitro, habiendo observado la falta, sancionó al jugador. Es decir, que primero observó la falta y luego de observar la falta, ahí sanciona al jugador. Entonces, por ello es una acción anterior al verbo. El árbitro, habiendo observado, primero observó y luego aplica la sanción correspondiente. Gerundio del nombre o especificativo. Es cuando el gerundio ocupa el lugar de un adjetivo. Solo dos gerundios han sido admitidos plenamente por la gramática normativa, hirviendo y ardiendo. Por tanto, son correctas acciones como tráeme una olla de agua hirviendo y los exploradores llevan antorchas ardiendo. Entonces, en estas únicas ocasiones, solo estas dos palabras que nosotros empleamos aquí, hirviendo y ardiendo, solamente esas dos palabras se pueden usar como adjetivo. Recordemos un poquito qué son los adjetivos. Los adjetivos son calificativos, es decir, que me permiten denotar cualidades. Por ejemplo, la olla es grande, la olla es pequeña, la olla es negra, la olla es blanca, la olla está hirviendo con agua. Entonces, por ejemplo, esos son adjetivos. Y los gerundios, es decir, los que terminan en este caso en yendo, solamente la palabra hirviendo y ardiendo ha sido aceptada por la Real Academia de la Lengua Española como adjetivos. Ninguna otra palabra se puede emplear como adjetivo, es decir, como descriptor de características de un objeto dentro de una oración. Gerundio adjunto al complemento directo.
Modifica el complemento del verbo, se utiliza junto con los verbos que significan percepción. Por ejemplo, escuché por teléfono a mi familia cantando villancicos. Entonces, esto es una percepción. Yo percibo lo que está haciendo la otra persona, porque yo tengo mis sentidos y puedo de esa manera escuchar o ver lo que están haciendo los demás. Muy bien, chicos. Por favor, en esta imagen nosotros podemos apreciar lo que son datos del docente, es decir, de mi persona. Tenemos el nombre, número de teléfono, correo electrónico y horario de atención. Muy importante, del día lunes a jueves, de 4 a 6 de la tarde. Nos vamos a comunicar vía WhatsApp cuando tengan algún inconveniente en la tarea o en la materia en general. Actividades. Reescribo estas oraciones en mi cuaderno y encierro el gerundio y explico si expresa una acción anterior o simultánea. Entonces, yo de todas las oraciones las voy a copiar y voy a encerrar dónde está el gerundio. ¿Bien? Tengo, por ejemplo, aquí yendo, por caminar, leyendo, me le sorprendió metiendo la mano en el bolso, Juan se estuvo viendo, Margarita está preparando su exposición para el colegio, preparando. Entonces vamos a seleccionar cuál es el gerundio y expreso si es una acción anterior o es simultánea. Por ejemplo, lo encontré y es en el pasado, entonces es una acción anterior. Por caminar leyendo el periódico me caí, entonces hizo dos cosas. Leyó el periódico y se cayó, entonces es una acción simultánea. Entonces pongo acá anterior y pongo acá simultáneo. De esa manera completamos, por favor, el resto de oraciones como actividad. Como indicaciones generales, colocamos la asistencia, por favor, mediante el chat de Zoom. Incluir 2 nombres, 2 apellidos, tanto en la asistencia como en sus tareas. El deber lo puede hacer a mano o a computador. La extensión es de una hoja. Siempre que nosotros investiguemos algo, colocamos fuentes de consulta y sobre todo no olvidemos enviar nuestras tareas hasta el día viernes 12 del mediodía. Muchísimas gracias, chicos, a todos por su participación en el 8º año. Audio Jungle. Vamos con octavo, que es el producto de raíces cuadradas. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando tengamos el producto de raíces cuadradas, se multiplican los radicandos y se mantiene el índice de la raíz, en general se cumple ¿qué? Cuando tengamos una raíz cuadrada, ¿no? Vamos a la pizarra, por favor. Cuando tengamos, ¿qué nos dice el ejemplo? Cuando tengamos una fracción, una raíz cuadrada, que en este caso es a por b, ¿esto a qué nos va a dar según la primera propiedad? Déjeme ver si ya está. Primero, lo que es la raíz, ¿no? ¿Qué nos quiere decir una raíz? La raíz básicamente nos quiere decir que vamos a encontrar que dependiendo del exponente de la raíz, que en este caso es una raíz cuadrada, vamos a encontrar un número que multiplicado 2 veces nos dé A, ¿no? Entonces, vamos a encontrar un número que multiplicado 2 veces nos dé A. Haciéndole con números, si yo pusiera raíz cuadrada de 25, esto quiere decir que tenemos que encontrar que un número multiplicado 2 veces, porque es una raíz cuadrada, me dé 25. En este caso sería el 5, ¿no? 5 por 5 es 25. Entonces, decimos que el número es el 5. Eso es lo que nos quiere decir una raíz, por favor. Eso es lo que nos quiere decir. Partimos del concepto base para entender las propiedades. Cuando tengamos en el cociente de raíz cuadrada, en el cociente de raíz cuadrada se divide los radicandos y se mantiene el índice en general que se cumple, ¿no? Espérenme, por favor, un momentito. Les comparto porque no se está compartiendo bien, ¿no? Espérenme un ratito más.
Ahí se está compartiendo. Me parece que no, ¿no es cierto? Solo se le ve la pantalla, Liz. ¿No se ve la pantalla? Espérenme un ratito que se me dañó. ¿No? Ahí se observa. Sí, Liz. Ya. A ver, espérenme un ratito que está medio raro esto. Listo, no. Vamos entonces a la primera propiedad. Cuando tengamos una raíz, una multiplicación entre raíces, sí observan la pantalla, ¿no es cierto?, del pizarrón. Sí. Ya, Sí, sí se ve. ya, Sí, Lice. cuando tengamos una multiplicación entre dos raíces, entre A y B, según la primera propiedad, cuando tengamos la multiplicación de raíces entre A y B, vamos a poder agruparlas en una sola, multiplicando A por B. Esa es la primera propiedad. ¿Cómo la hacemos en números? Si tenemos raíz cuadrada de 8, a efectos del ejemplo les voy a poner así, no necesariamente, en este caso raíz cuadrada de 8, pues no hay, ¿no? Una hay exacta, hay con decimales. Pero para el ejemplo les voy a poner solo con números al azar, ¿no? Cuando tengamos un número, una raíz cuadrada 8 y raíz cuadrada de 100, ¿cómo vamos a poder resolver esto? Otra forma, aplicando la propiedad de, sería raíz cuadrada de 8 por 100. Esto lo multiplicamos y resolvemos de acuerdo a la primera propiedad. ¿Listo? Esa es la primera propiedad que vamos a observar, por favor. ¿Cuál es la segunda propiedad que vamos a resolver? ¿Cuál es la segunda que vamos a observar? Cuando tengamos una división, también vamos a poder aplicar la propiedad. ¿Qué nos quiere decir esto, por favor? Si tenemos lo mismo, una raíz cuadrada de A dividido para raíz cuadrada de B, esta propiedad también la vamos a poder agrupar. ¿Cómo nos quedaría? Raíz cuadrada de A dividido para B. Es así como nos queda la propiedad, ¿no? Según y ahí resolvemos posteriormente. No vamos con los números. Si tenemos en este caso 15 dividido para raíz cuadrada de 7, para poder resolver esta operación aplicando las propiedades, nos queda en una sola 15 dividido para 7. Eso es básicamente todo, ¿no? Y dividimos y resolvemos y encontramos la raíz, ¿no? ¿Cuál es la tercera propiedad que vamos a observar la clase del día de hoy? Cuando tengamos ahí sí, creo. Cuando tengamos una raíz elevada a cualquier número, pero con un exponente, ¿cómo vamos a resolver si tuviéramos este tipo de ejercicio? ¿Cómo lo vamos a resolver, por favor? Vamos a copiar la raíz. Y recuerden que el exponente está fuera. Como para resolver según la propiedad, vamos a copiar la raíz, conservamos la base y el exponente pasa adentro, haciéndole con números. Si tuviéramos raíz cuadrada de 18 elevado, todo esto con exponente elevado al cubo, ¿cómo lo vamos a resolver? Pasamos a raíz cuadrada de 18
pero observemos que el exponente ya pasa a estar dentro de la raíz, ¿no? No afuera como está en el ejercicio planteado. Esta es la mayor diferencia entre las tres propiedades que hemos revisado, ¿no? La primera propiedad nos dice que si tenemos raíz cuadrada de cualquier número por raíz cuadrada de cualquier número, observarán que el exponente es el mismo, raíz cuadrada y raíz cuadrada, raíz cuadrada y raíz cuadrada. Nunca hay dentro de las propiedades, la primera no es raíz cuadrada y la otra es raíz al cubo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, les pongo el ejemplo. Si tuviéramos raíz cuadrada de elevado a la sexta de 100 por raíz quinta de 8, esta operación no vamos a poder aplicar la propiedad porque no es el mismo radical. Observen que el primero es elevado a la sexta y el otro es elevado a la quinta. Entonces no podemos aplicar la propiedad. ¿Cómo podríamos aplicar la propiedad? Si tuviéramos raíz elevado a la quinta de 100 por raíz elevado a la quinta de 8, ahí sí podemos aplicar la propiedad. Hacemos un solo radical elevado a la quinta y pasamos la operación, ¿no? Eso igual en la división, y la tercera propiedad ya es del exponente, ¿no? Que ese es punto y aparte. ¿Listo? No se me confundirán, por favor, en ese sentido de que ya todo podemos. Tiene que ser el mismo valor del radical para que se pueda aplicar. ¿Sí está entendido? Hice una pregunta ya. Sí. Ahora, en el primer factor donde dice A por B, ahí, ¿cuál es el resultado de esa raíz cuadrada? Cuando tenemos A por B. Sí, arriba, el primer ejercicio que hizo. A partir de la raíz cuadrada de A por B, ¿cuál es el resultado? Ajá, correcto. Ya. El resultado lo vemos en números. Para la propiedad, solo queda ahí en A por B. Por eso Pues les pasemos. eso es lo que yo quiero saber. Por eso, vamos ¿Cuál es al el resultado en resultado números? aplicando del A por B. Ahí yo les puse el ejemplo de 8, raíz cuadrada de 8 por raíz cuadrada de 100. ¿Cuál sería? Aplicando la propiedad raíz cuadrada en una sola de 8 por 100. A su vez, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya para resolver, raíz cuadrada de 8 por 100, 800. Y a su vez, ¿cuál es la raíz cuadrada de 800? Más o menos, un número que multiplicado 2 veces me dé 800. Puede ser 400. No. Haciéndole 800. Recuerden que si 10 por 10 me da 100. ¿Cuál sería más o menos? Puede ser 40 por 40, creo, me parece que nos da 800. Si no estoy mal. Y tendríamos resuelto. ¿Listo? A partir el proceso que tenemos después a partir de la propiedad ya es resolver la operación básicas, que son multiplicaciones y divisiones. Lo que ahorita estamos comprendiendo es aplicar las propiedades. Por eso es que me quedo aquí en el aplicado de la propiedad, para que se entienda cómo se aplica. A partir de esto, ustedes ya saben dividir y ya saben multiplicar. Entonces, pero valga la redundancia y está bien la pregunta, ¿cómo quedaría después ya el resultado final, si se quiere, ya? Una vez Correcto. aplicado a la propiedad, resolvemos la operación y tendríamos el resultado. Lo mismo acá, aplicado a la propiedad, 15 dividido para 7, tenemos el resultado, sacamos la raíz y finaliza el ejercicio. Lo mismo para la tercera propiedad, ¿ya? Me queda 2 minutos, si es que tienen alguna duda más, alguna inquietud, les paso a proyectar antes de que se me termine el tiempo, por favor. Vamos, les voy a compartir, siempre haciéndoles acuerdo que tenemos, por favor, el
el horario de atención de lunes a viernes de 4 a 6, tienen mi número. Si de pronto no entienden el ejercicio o a su vez ustedes ya resuelven la tarea y quieren que yo les dé una ojeada así, yo les puedo ayudar, ¿no? Igual el envío de tareas, no se olviden, hasta el viernes del mediodía, y la tarea que tienen que hacer para la semana es igual, ¿no? Tienen que realizar un ejemplo de una de las propiedades, perdón, de cada una de las propiedades. Tienen que realizar un ejercicio aplicando las propiedades que hemos visto, y eso básicamente es la tarea de la semana. Entonces, en total tendrían que hacer 3 ejemplos, nada más, ¿no? ¿Por qué no les pongo yo el ejemplo? Porque quiero ver si es que ustedes entendieron la propiedad. Si yo les pongo el ejercicio, a lo mejor ustedes solo simplemente me lo resuelven. Pero si ustedes hacen el ejercicio, quiero ver si entendieron o no entendieron la propiedad. ¿Listo? Entonces, por favor, ya se me va a cerrar la plataforma y no quiero que... propiedad, diga, para poder realizar la raíz cuadrada que está aquí. ¿Perdón? Con cualquier propiedad, diga, para poder realizar un ejemplo de cada una de las propiedades observadas. Sí, con cualquier raíz. No hay necesidad. Puede ser raíz cúbica, raíz a la cuarta, raíz cuadrada. No tiene. Pero la propiedad tiene que estar bien aplicada. ¿Listo? Ya se me cierra. Nos vemos en la última hora que tenemos conmigo. Que les vaya muy bien el resto de la jornada, ¿no? Audio Jungle. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Sí, si tenemos alguna inquietud, por favor, a medida que avanza la clase, vamos a abrir el micrófono para solventar cualquier duda que tengamos, ¿no? El día de hoy vamos a hablar para octavo lo que es la fecundación, ¿sí? Es un tema cortito, pero vamos a tratar de llevarlo de la mejor manera. Cuando nosotros hablamos sobre lo que tiene que ver con la fecundación, vamos a mencionar como parte principal que es el proceso en donde inicia la formación de un nuevo individuo, ¿sí? Luego del cigoto, los espermatozoides ascienden por la vagina, ¿sí? Buscando el óvulo y logrando fecundarlo, ¿no? Ingresan en el óvulo se fecunda, hay la unión de los dos gametos, gameto masculino y gameto femenino, y tienen lugar este proceso en las trompas de falopio, ¿sí? Allí un solo espermatozoide atraviesa la corona radiada que tiene y que protege al óvulo, ¿sí? Perfora su membrana, se fusionan los dos núcleos. La cola que permite, la cola o flagelo que permite la llegada del espermatozoide hasta el óvulo se desprende, ¿sí? Y se elimina como residuo. Tras este conjunto de eventos que se generan en este proceso para la formación de un nuevo individuo, se forma lo que nosotros conocemos como el cigoto, ¿sí? Con esta foto aparece. Entonces, en este proceso nosotros vamos a identificar cómo ocurre, ¿no? Se genera el proceso de la fecundación. Tenemos aquí una imagencita, ¿sí? Que dura entre 12 y 24 horas. Posteriormente, se genera la primera división celular, ¿sí? Una segunda división celular, después también de la fecundación. Pasa la primera semana, el embrión se dirige a través de las trompas de falopio hacia el útero y se da el proceso de implantación, ¿sí? Que se extiende hasta los 14 días después de la ovulación. ¿Qué ocurre en el proceso de implantación? El óvulo que está ya fecundado se incrusta o se coloca en una posición dentro del útero, de manera que éste pueda iniciar su proceso de adaptación, de generación, crecimiento celular, ¿no? Una vez que se ha implantado ya en el útero, se genera constantemente esa división de forma que
se va formando lo que nosotros conocemos como embrión. Ahí permanece los 9 meses, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es el proceso de gestación, cómo ocurre. Tenemos 3 trimestres generalmente en este proceso. Dentro de la gestación o embarazo, nosotros vamos a ver que es un periodo en el cual los organismos vivíparos principalmente se forman y se desarrollan, ¿no? Porque es un proceso que también otros organismos lo generan, no solamente los seres humanos. Dentro de este viene principalmente la participación de la madre, ¿no? Comprende el tiempo desde la concepción, la fecundación, hasta el nacimiento. En los seres humanos, perdón, principalmente este proceso dura 9 meses, ¿no? Este periodo varía dependiendo del organismo vivo. En el caso de los caballos, por ejemplo, 5 años. En otras especies dura un poco más, un poco menos, ¿sí? Mientras que en otros mamíferos puede extenderse hasta 22 meses también, ¿no? Como en los elefantes también, ¿sí? Y vamos a ver cómo es que se da este proceso de evolución en los 3 trimestres. En el primer trimestre, nosotros tenemos, obviamente los vamos a clasificar por 3 meses, ¿no? Cada trimestre va a tener 3 meses. En el primer trimestre, en los primeros días, el embrión mide aproximadamente 1 milímetro, comienza a formarse el sistema nervioso y el corazón, que hace cerca de la 3ª semana, ¿no? Está principalmente ya visible. En el segundo mes de este trimestre se inicia la formación del cerebro. Al final del segundo mes el embrión mide 30 milímetros de longitud y presenta un aspecto ya humano, es decir, que se puede visualizar la formación del ser humano. Se inicia el desarrollo de sus órganos. A partir de este momento se lo denomina ya como feto, ¿sí? En el tercer trimestre, en cambio, el feto mide 56 milímetros y realiza movimientos, ya se los puede palpar directamente. Sus órganos sexuales externos ya están totalmente formados, ¿sí? Inicia el segundo trimestre, de igual manera constituido por 3 meses. Tenemos el cuarto, quinto y sexto mes en este caso. En el cuarto mes, el sistema circulatorio está completo y el esqueleto se organiza, ¿no? Aparecen los reflejos del el tragar, el absorber, el poder ya succionar, ¿sí? En el quinto mes, vamos, por favor, me ayuda cerrando el micrófono. Tengo algunos micrófonos abiertos por ahí. Si necesitamos hacer alguna pregunta, me hacen saber. Ok, muchas gracias. En el quinto mes va a terminar la maduración del sistema nervioso y la madre percibe los movimientos del feto, ¿no? Se completa la formación de la partecita de las uñas, ¿sí? En el sexto mes, los bronquios y los pulmones, ¿sí? Casi se han madurado. Recordemos que prácticamente el embrión vive en un medio acuático, ¿no? Por eso hay la maduración de los pulmones, que tienen al principio una formación aparente de lo que son los bronquios, ¿no? Casi han madurado, aparece lo que es el pelo, las huellas dactilares y la gesticulación facial, ¿no es cierto? Se puede apreciar ya un movimiento facial. En el tercer trimestre, séptimo mes, a partir de este momento, el feto se prepara ya para el nacimiento, posee los órganos indispensables para vivir fuera del vientre materno, fuera del útero, pero le falta todavía el crecimiento, ¿sí? Entonces, permanece 2 meses todavía dentro del útero, ¿no? En el octavo mes, el cuerpo del bebé está ya cubierto por una capa de grasa que nosotros la llamamos vernix, ¿sí? La piel se engrosa, es de color ya rosado. Los sentidos se afirman un poco más, ¿no? Es decir, que va a tener esa captación de emociones y sentimientos que la madre también los puede apreciar. En el noveno mes, el feto gana más peso, sus pulmones han madurado, está listo
y en posición para nacer. Aquí hay que tomar en cuenta un factor que es muy importante, ¿no? Generalmente los niños dicen que pueden nacer en el 7º mes o en el 9º mes, en el 8º mes no. ¿A qué se debe esta partecita? En el 8º mes no hay la maduración completa de los pulmones, ¿sí? Sufre un cambio los pulmones, ¿no? Entonces pueden nacer debido a este factor principalmente en el 7º mes, ¿sí? Donde el proceso de maduración se queda en stand-by, ¿sí? Detenido de cierta manera, ¿no? Y ese proceso de maduración se lleva a cabo durante los 8 meses hasta el 9º mes, ¿sí? Entonces, si es que el bebé naciera en el 8º mes, puede tener riesgos respiratorios, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. 7º, en el caso de ser necesario un embarazo emergente, y si no, de El preferencia internet en dice, el no, 8º. se les- A la corrosión. El precio, la voz de mi querido Juan Carlos. ¿Podemos escuchar? Ayúdenme indicando, por favor. Precio de venta Sandreita. Sí, la escuchamos, pero se le escucha muy recortado. Ya, ok. Deme un segundito, por favor. Me ha encantado, hace mucho tiempo que veía este diseño vintage, que ahora está muy, muy de moda usar este tipo de diseños. Y además, algo que a mí me encanta, que se ha tomado todas las medidas para que justamente... ¿Puede ayudarnos cerrando un micrófono que está prendido, Alicia? Por eso no se le escucha. Así que, ya saben, ¿quieres decir? Sí, chicos, precisamente les pedí de favor, por favor, no abramos los micrófonos si no deseamos preguntar algo, porque generamos una interferencia en la señal y también en que los otros compañeros se puedan escuchar, ¿sí? Eso en cuanto al proceso de gestación, ¿no? 3 meses, cada un mes es muy importante para el desarrollo del individuo. Y vamos a pasar a algunos métodos anticonceptivos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de métodos anticonceptivos. Podemos encontrar los naturales, que principalmente se basan en lo que es identificación del ciclo menstrual, ¿no? Es decir, que se toma en cuenta el día de la ovulación para evitar la concepción. En el método anticonceptivo de barrera, que nosotros lo podemos mencionar, este método principalmente es el uso de preservativo o condón, ¿no? ¿Qué es el preservativo? Es una funda de látex que se coloca en el pene erecto. También existen actualmente condones para las mujercitas, ¿sí? De pronto en Ecuador no los podemos encontrar, pero en otros países sí, ¿no? Entonces existen condones tanto para hombres como para mujeres. Tenemos los anticonceptivos químicos, ¿sí? Que en este caso estamos hablando de sustancias químicas que evitan la concepción. En este caso nosotros tenemos lo que es la píldora, ¿sí? Que son hormonas sintéticas que impiden la ovulación. ¿Sí? Tienen aproximadamente una eficiencia del 97%, ¿no? También podemos encontrar espermicidas, que son sustancias químicas que destruyen a los espermatozoides. Se suelen utilizar para tener mayor efectividad con el uso del preservativo, ¿sí? Tenemos inyectables, ¿no? Que también son a base de hormonas e impiden la ovulación y provocan que se genere un moco en el cuello del útero que se vuelva muy espeso, lo que hace que evite el paso de los espermatozoides, ¿no? La eficiencia generalmente de los inyectables es de un 99%. Otro de los métodos que tenemos es el método quirúrgico, ¿sí? Que también está dentro de los métodos anticonceptivos. Tenemos, dentro de este podemos encontrar lo que es la vasectomía, que es el bloqueo del paso de espermatozoides mediante el corte, o se corta, ¿no? Una parte, en el caso de las mujercitas, una parte de las trompas de falopio para impedir el paso del óvulo. En el caso de los hombres, en cambio, se realiza un corte del conducto deferente. Ojo que aquí hay un 99.5% de probabilidad de que no ocurra, ¿sí? Generalmente este porcentaje ocurre porque cuando hablamos de vasectomía
Suele ocurrir que no lo cortan bien o en lugar de cortar lo amarran, ¿sí? Es el método también que se emplea. Entonces ahí pierde esa capacidad completa de eficacia, ¿no? Tenemos la ligadura, que precisamente es lo que hablaba, ¿no? Del corte de las trompas de falopio, o también amarro, ¿no? Es un amarre quirúrgico que se le hace, lo que bloquea el paso de los óvulos hacia el útero. Pero en este caso también es del 99.5% precisamente debido a este tema, ¿no? Que cuando surge que en lugar de cortar las trompas de falopio, se genera el amarre quirúrgico, es cuando puede haber errores en que se zafó, en que no se amarró bien, entonces esa es la probabilidad de ineficacia que tiene. Y tenemos que es muy importante cuando una persona no tiene una sola pareja sexual, la protección, ¿no? Precisamente por el tema de las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? O también conocidas como ITS. Tenemos un sinnúmero de enfermedades de transmisión sexual. Son principalmente enfermedades que se transmiten por el contacto directo, es decir, hablamos de relaciones sexuales, que pueden ser producidas por hongos, por bacterias, por virus, ¿sí? Los principales síntomas que estas pueden producir es que cada infección que se transmite tienen sus propios síntomas, ¿sí? Pero hay algunas señales que nosotros podemos palparlas, ¿no? Y son muy visibles en algunos casos, como por ejemplo, la aparición de llagaduras, llagas, granos genitales que aparecen, las cuales pueden ser o no dolorosas, un flujo diferente al normal que tenemos, por eso es muy importante aprender a conocernos e identificar qué es lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, ¿no? Secreciones amarillentas, blanquizcas, mal olor, genitales inflamados, ¿sí? Y que pueden tener ese olor diferente al común que nosotros podemos encontrar, ¿no? Dolor en la parte inferior del abdomen, ardor al orinar, manchas en la piel, especialmente en los órganos genitales, en el ano, lesiones en la boca. Y es muy importante indicar que algunas enfermedades de transmisión o ITS pueden no mostrar ningún síntoma pese a que las tengamos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante. Especialmente en las mujeres, ¿no? Hay enfermedades que no se reflejan, pero que están latentes. Tenemos algunas enfermedades, como por ejemplo el papiloma humano, también conocido como VPH, ¿sí? Es una enfermedad en la cual los hombres la pueden adquirir, la pueden transmitir, pese a que generalmente en los hombres esta no se refleja, ¿sí? El papiloma humano permanente en las mujercitas cuando no se detecta a tiempo es el causante del cáncer uterino, ¿sí? Tenemos el herpes, el SIDA o VIH, la chancro, la clamidia, la gonorrea y la sífilis. Algunas, ¿no? Porque existen un sinnúmero de enfermedades de transmisión sexual. Sí, medidas de prevención que nosotros podemos tomar. Primerito, cuando no tenemos una sola pareja sexual, uso de preservativo durante toda la relación sexual, ¿sí? Consultar a un médico en caso de tener algún síntoma o sospecha de que somos acreedores de las ITS, ¿no? Para que de esta manera se pueda diagnosticar a tiempo y por ende tratar a tiempo, ¿sí? Es importante mantener una sola pareja sexual, quiere decir una pareja estable, ¿sí? Las mujeres embarazadas deben realizarse pruebas para saber que están sanas, ya que cuando se tiene este tipo de enfermedades son transmisibles al bebé, ¿no? E incluso algunas de estas enfermedades pueden generar síndromes en los niños, ¿no? Por eso es muy importante detectarlas a tiempo. Vacunarse contra las enfermedades para las que ya existen vacunas, como por ejemplo el caso del herpes, el caso del papiloma, ¿sí? Hacer algún tratamiento estético con agujas, asegurarse de que estas y otros instrumentos estén esterilizados, ¿sí? Porque también recuerde que instrumentos que no estén esterilizados también pueden ser
los causantes de algún tipo de contagio, ¿no? Muy importante esa parte para evitar este tipo de infecciones, ¿no? Estas enfermedades, generalmente, como había mencionado, algunas reflejan síntomas, otras no, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante. En el caso de las mujercitas, muy recomendable, por lo menos una revisión al año, ¿no? Se genera un test que generalmente les hacen mensual, una vez al año, que es lo que se conoce como el Papa Nicolau, ¿no? Es un examen que ayuda a determinar si por alguna circunstancia alguna mujer tiene algún tipo de enfermedad sexual, ¿no? O también conocidas como ITS. Ahora, eso no quiere decir que solo las mujercitas tengan que hacerse este tipo de exámenes para análisis y verificación de que no tienen ninguna enfermedad de transmisión sexual. Ojo que los hombres también pueden ser acreedores de este tipo de enfermedades, ¿sí? Que en algunos casos no se reflejen o no se generen totalmente, puede ocurrir, ¿sí? Pero eso no quiere decir que estén exentos de adquirirla. De hecho, son el foco de contagio para otras personas, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta eso, por favor. Avanzamos. Y con esto, no sé si de pronto hasta ahí tenemos alguna inquietud, alguna duda de pronto. Y con esto, si no hay inquietudes, vamos a hablar de octavo año un poquito sobre lo que es la nutrición, ¿no? Muy importante siempre nutrirnos, es una función vital para todos los seres vivos. Ahora, el hecho de nutrirse no quiere decir comer lo que yo más pueda, ¿no? Nutrirse quiere decir comer de manera proporcionada todos los alimentos que mi cuerpo necesita para producir energía y el metabolismo necesario del diario vivir, ¿no? Es decir, porciones adecuadas de proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, porque incluso las grasas son necesarias para nuestro organismo, pero no en cantidades excesivas. Todo aquello que salga o que se consuma en exceso hace que pierda el equilibrio en nuestro cuerpo y por ende que no tengamos un buen metabolismo, que no tengamos una buena nutrición ni alimentación, ¿no? Pese a que comamos café, almuerzo, merienda, las 5 comidas al día, ¿sí? Si no tenemos y comemos de forma adecuada, no nos estamos nutriendo, ¿sí? Y si no hay preguntas, esta es la actividad para esta semana. ¿Me ayudan indicando, por favor, si tenemos alguna inquietud? ¿No? Ok, actividad para octavo año, ¿no? Pasamos a la parte que nos corresponde a noveno. Audio Jungle. ¿Cómo están, chicos? Sean por favor bienvenidos a esta clase virtual correspondiente a la semana número 8, asignatura de Ciencias Sociales para el octavo año de Educación General Básica. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a ver en qué consiste el Imperio Inca y cuáles son las subcivilizaciones que se desarrollaron en base a dicho imperio. ¿Qué es el Imperio Inca? El origen de la cultura inca se remonta al siglo XII de la era cristiana, cuando las primeras familias se acomodaron en el Valle de Cusco, la antigua capital del imperio, y llegó a alcanzar 15 millones de habitantes, terminando brutalmente con la invasión española en el año 1532. El mito de fundación inca considera a Manco Cápac como su primer gobernante y fundador de la ciudad sagrada del Cusco. Los incas denominaban su territorio como el Tahuantinsuyo, que en el idioma quichua significa las 4 partes. Entonces, este imperio inca llegó a tener 15 millones de habitantes hasta que llegase la conquista española y con esa invasión se dividiese ya lo que es la población, la civilización, y se adoptaran posteriormente nuevas características referentes a la cultura española. La civilización inca
habitaba la región hoy ocupada por Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina. Entonces la civilización inca era muy grande, ocupaba casi toda la parte del sur de América. Los incas constituyen una gran civilización que dominó una amplia franja de tierras por el territorio sudamericano. De acuerdo con un relato de naturaleza mítica, el pueblo inca se fijó inicialmente en la región del Cusco y tuvo como primer líder a Manco Cápac. La máxima autoridad imperial era el inca, considerado hijo del sol con poderes absolutos, al que se le consideraba de cierta manera un dios. Recordemos que antiguamente todo lo que compete a la civilización autóctona de aquí de América era politeísta, es decir, que creía en varios dioses y uno de sus dioses era su gobernante. En este caso, el primero de ellos, conocido como Manco Cápac. Existió un total de 14 incas, entonces 14 civilizaciones o 14 generaciones de los incas. La primera de ellas, Manco Cápac. Se le atribuye la fundación del Cusco, así como la construcción del Inti Cancha, el primer templo del sol, que a su vez le servía de vivienda, es decir, se creó ese primer templo donde él, por ser el gobernador del imperio en esa época, vivía allí. Luego de Manco Cápac, al terminar su mandato, se posesionó Sinchi Roca, que es a su vez el hijo de Manco Cápac y de la Coya Mama Oshko. Entre los hombres de su linaje, extendió la costumbre de horadarse las orejas para adornarlas con aretes de oro. Entonces empezaron ya en la segunda generación del Imperio Inca a hacer las perforaciones en los oídos para colocarse adornos como una manera de adoración o de alabanza. Posterior a ello, tenemos el Yoke Yupanqui. Yoke Yupanqui, ¿quién vendrá a ser? Viene a ser el hijo de Sinchi Roca, porque todos estos gobernantes se van heredando, es decir, va de acuerdo a la descendencia que vaya teniendo cada uno de ellos. Yoke Yupanqui, el hijo de Sinchi Roca y de la Coya Chimpo Urma, sobresalientes cualidades físicas y su destreza en el combate. Entonces, cada uno de ellos fue haciendo o fue presentando un cierto aporte a dicha civilización. Maita Cápac se distinguió por ser altanero y valiente. Emprendió varias conquistas hacia el sur con el fin de extender sus dominios, superando en audacia y espíritu de lucha a sus antepasados. Cápac Yupanqui, el último de ellos, de la rama Jurín-Cusco, hijo de Maita Cápac, se dice que dejó 80 hijos, entre legítimos e ilegítimos. Se dice que murió al ser envenenado por Inca Roca. Entonces, el Cápac Yupanqui fue el último, que se puede decir así, de la descendencia de Manco Cápac, que gobernó el imperio Inca. Por diferencias que tuvo con su contrincante, en este caso Inca Roca, fue asesinado. Inca Roca tuvo su ascensión al poder, y esto en base al golpe de estado contra la dinastía de Jurín-Cusco, es decir, se rebeló contra Cápac Yupanqui, lo asesinó y al haberse rebelado, ascendió él al poder, es decir, como él ganó, él se queda con el poder. Y a él se le atribuyen obras como el haber fundado el Yachayhuasqui, que es la Casa del Saber, mandar a construir el Anán Cusco, el Palacio de Coracora, canalizar 2 corrientes subterráneas de agua que él descubriera en el Cusco. Entonces, a pesar de haber invadido el imperio o el gobierno anterior, logró hacer grandes avances para la civilización inca. Yaguarhuaca. Los cronistas narran que este inca, aún niño, había sido raptado por los ayamarcas y que cuando sus raptores le iban a dar muerte, había llorado sangre. Sus lágrimas de sangre y la terrible maldición que les predijera para después de su muerte hizo de una parte que se arrepintieran de asesinar, es decir, que fue asesinado de igual manera por otros invasores que llegaron al imperio inca. Luego de ello tenemos el Inca Viracocha. Su reinado fue desastroso. Le gustaba la vida mundana. Uno de sus hijos, Cusi Yupanqui, dedicó a defender al Cusco
quien en 2 memorables batallas logró derrotar a los chancas y asumió el gobierno con el nombre de Pachacútec. Entonces, como vemos aquí, inicialmente la ascensión de los gobernadores del Imperio Inca era de manera hereditaria, es decir, de manera genética, que los padres iban heredando el trono a los hijos, pero posteriormente con el avance de la civilización se presentaron ciertas diferencias entre el pueblo y la manera de gobierno, y por ello habían invasiones o golpes de estado, como se les dice actualmente, logrando derrocar a los gobernadores actuales y de esa manera ascendiendo quien haya iniciado la revuelta o quien gane dicho combate. Pachacútec en quechua significa transformador del mundo. Fue el verdadero organizador del imperio y lo administró sabiamente con leyes sabias y sencillas. Era el hijo menor de Viracocha, se dedicó a reorganizar el imperio. Para gobernarlo, lo dividió en 4 suyos, es decir, en 4 regiones. Estableció el calendario incaico, reconstruyó el Cusco, erigió nuevos barrios, aumentó los sembríos de sus chacras y andenes, aseguró la provisión de agua y a lo largo de los caminos que cruzaron el imperio, construyó una verdadera red de púcaras, templos y tambos. Después de un reinado grandioso de 48 años, falleció en el Cusco lleno de gloria. Pachacútec asoció a sus tareas a sus hijos Amaru Yupanqui y Tupac Yupanqui, es decir, que fue uno de los mejores gobernadores, en este caso, que tuvo el imperio inca. Amaru Yupanqui le cortó el gobierno y fue agitado por el hambre y la peste. Lo reemplazó su hermano Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui ejerció una política sabia y moderada en los territorios ocupados. Huayna Cápac fue el menor de los hijos legítimos de Tupac Yupanqui. Fue el último gran inca y se piensa que murió de una bronquiopulmonía después de 40 años de reinado en el año 1527. Angustiado por la información de la llegada de hombres blancos y barbudos, es decir, los españoles. De esa manera se dio fin al imperio inca. En esta imagen podemos apreciar, por favor, lo que son datos del docente, mi nombre, número de teléfono, correo electrónico y sobre todo el horario de atención. De 4 a 6 de la tarde, de lunes a jueves, nos vamos a comunicar cuando tengamos alguna duda o inconveniente sobre la tarea. ¿Qué vamos a realizar como deber? Realice una línea del tiempo sobre los hechos sucedidos en el Imperio Inca. Es decir, vamos a poner, a ver, ¿cuándo empezó el Imperio Inca? Empezó con Manco Cápac. Pongo entonces Manco Cápac y de qué año a qué año fue su gobierno. Esta información la tenemos, por favor, dentro de nuestro módulo. Y podemos ubicar una imagen, en este caso de Manco Cápac. Luego de ello, ¿quién le sucedió? ¿Quién siguió? Chinchi Roca, de igual manera pongo sus años de gobierno y su fotografía. De esta manera, en forma ordenada, hasta poner todos los 14 gobernantes que ha tenido el Imperio Inca. En esta imagen se encuentran únicamente 7. Completamos, por favor, los 7 faltantes, con los años de gobierno y la foto del gobernador. Este cuadro es un ejemplo, por favor. Como indicaciones generales, colocamos, por favor, nuestra asistencia mediante el chat de Zoom. 2 nombres, 2 apellidos, al igual que nuestras tareas, ya sean a mano o a computador. No olvidemos enviar las actividades hasta el día viernes 12 del mediodía. Listo, chicos, muchísimas gracias por su participación al 8º año. Audio Jungle. Muy buenos días, chicos. Vamos a dar inicio el día de hoy con nuestra clase de emprendimiento. Vamos a continuar viendo lo que veíamos la clase anterior, ¿no? En este caso nos corresponde hablar sobre lo que son cuentas de activos, ¿sí? A medida que necesitemos hacer alguna pregunta, por favor, van a abrir sus micrófonos. De lo contrario, mantengámoslos cerrados, por favor. ¿Sí? Vamos a hablar entonces sobre lo que son las cuentas de activos. ¿Sí? Este tema está enfocado para 8º, 9º y 10º, ¿no? Por favor, tomarlo en cuenta, ¿sí? Vamos a mencionar en esta lección principalmente lo que es la cuenta T, ¿sí? Que se conoce generalmente cuando nosotros generamos un crédito
o también realizamos un débito, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta y tener muy claro que una misma cuenta puede ser registrada en varios valores, ¿no? Recuerde que en la clase anterior nosotros hablábamos de algo que tiene que ver con el debe y el haber, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a continuar identificando la cuenta del activo, ¿sí? Vamos a hablar entonces sobre lo que son los activos en esta ocasión, enfocándonos en la caja, ¿sí? Cabe mencionar que en esta parte debemos tomar en cuenta que la caja está mencionando o indicando que esta cuenta se registran los valores de dinero, ¿no? Que tienen físicamente un emprendimiento o una empresa, o sea, billetes o monedas que nosotros estamos manejando, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos a la parte que debitamos, podemos hacer referencia a los siguientes ejemplos, ¿no? Ventas al contado, inversiones del socio o emprendimiento, cobros que se hacen en facturas a los clientes, o también se puede tratar de dinero que se presta a una institución financiera, ¿no? En este caso, podemos hablar de cooperativas, de bancos, ¿sí? Y de cualquier otro tipo de institución financiera de la cual se adquiera dinero. En la parte que mencionamos que se acredita, hablamos de depósitos al banco de los fondos que se tienen en caja, pagos en efectivo, o también se puede tratar a retiros de efectivo por parte del dueño, ¿sí? Y entre otros factores, ¿no? No son los únicos. Cuando hablamos de esta partecita de los activos, también podemos hacer referencia a el banco, ¿sí? Aquí, en cambio, se van a registrar los valores que se tienen en la cuenta de una institución financiera, solamente instituciones financieras, ¿no? Sea una cuenta de ahorros, en una cuenta corriente, lo que la institución, en este caso, o emprendimiento, haya decidido tener o manejar, ¿sí? De igual manera, vamos a hablar de una parte en donde se debita principalmente todos los depósitos que se realicen en las cuentas, ¿no? Y cuando se acredita, también estamos hablando de cheques girados por pagos efectuados, por retiros de las cuentas de ahorros, entre muchos otros que se pueden presentar, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de retiros. Otra, tenemos las cuentas por cobrar, ¿sí? Vamos a hablar de las ventas de crédito y cuando se acredita de la cancelación de facturas a clientes y de devoluciones que se pueden presentar, ¿sí? Se refiere principalmente a los valores que se tienen que cobrar a los clientes como producto de una venta, ¿sí? Entonces, por favor, hay que tomar en cuenta eso. Tenemos otros valores que se mencionan que son los inventarios, ¿sí? Dentro de los inventarios vamos a registrar los bienes de la producción o también de la comercialización que la institución tiene, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos que se debitan? Vamos a ver qué tenemos. Una compra de materia prima o suministros de producción. También pueden estar dentro de esta la compra de productos para la venta. Principalmente nosotros realizamos una maquila, ¿no? Es decir, que compramos productos para volverlos a vender. Se acreditan por cancelación de facturas a los clientes y también por devoluciones, entre otras cosas. Tenemos el equipo de cómputo que registran los equipos relacionados con software y hardware, ¿sí? Es decir, aquellos que podemos palpar y aquellos que no, pero refiriéndonos a equipos de cómputo, ¿no? Tenemos cuando se debita principalmente por compra de computadoras, impresoras, software y algunos otros equipos, ¿no? Aporte de los socios en estos bienes principalmente. Se acredita con la venta de equipos y también cuando se da de baja a otros que de pronto ya quedaron obsoletos, ¿no? Cuando hacemos referencia al terreno, se registran los lotes de terreno donde funciona el emprendimiento o donde va a funcionar el emprendimiento en un futuro. En este caso se debitan la compra de lote o finca, el aporte de los socios, en este caso se toma en cuenta, ¿no? Se acredita principalmente la venta de lote
Pero todo esto va a tener algunos factores de los que depende, ¿no? Vamos a tomar en cuenta también, además de estos que acabamos de ver, pueden presentarse otros, ¿no? Como por ejemplo la presencia de un edificio en donde se deben registrar todas las condiciones, todas las construcciones, perdón, civiles. Estamos hablando de oficinas, locales, galpones, almacenes, lugares en donde se almacene la producción, ¿sí? Podemos hablar de muebles y enseres, en donde debemos registrar todo lo que es inmobiliario del emprendimiento. Vehículos o naves, cuando se registran alguna unidad de transporte que tiene el emprendimiento. De maquinaria, ¿no? Donde debemos registrar toda la maquinaria utilizada dentro de la producción. Podemos hablar incluso de activos biológicos, ¿no? En donde se registra el inventario de animales, plantas, esto principalmente cuando se trata de emprendimientos agrícolas, ¿sí? Y con esto nosotros, como mencionaba, vamos a ver también el tipo de depreciación de estos activos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la depreciación, hablamos del manejo de un método principalmente para conocer el valor que se pierde en un bien, ¿sí? A lo largo de su vida útil. Hay que recordar que así como los carros, ¿no? Van bajando de precio por los años que van adquiriendo, todo producto se maneja de esta manera, ¿sí? Entonces, debido principalmente al desgaste físico que se le da, al uso que se le da al producto, al avance en la tecnología, cambios que van generándose normalmente, especialmente en tecnología, tomando en cuenta las necesidades del mercado, desde que un activo está listo para su uso hasta cuando se da la cobranza, ¿no es cierto? Entonces, si yo adquirí, por ejemplo, un carro este año, después de 2 años, el carro valdrá menos, no va a valer lo mismo, ¿no? Por el uso que yo le he dado, por el desgaste, porque incluso puede tener algún golpe, algún choque. Entonces, todos esos factores van a influir para que mi bien baje su costo, ¿sí? Y a lo largo generan una pérdida. ¿Sí? Por eso es muy importante ir actualizándose constantemente, ¿no? A medida que pasan los años y de acuerdo a las necesidades que se van generando, ¿sí? Vamos a ver, continuamos. Un ejemplo de este, ¿sí? Vamos a ver que un emprendimiento adquiere una maquinaria que tiene una vida útil de 8 años también, es otro ejemplo como el que les ponía. La maquinaria está valorada en $24,000 y se adquiere a inicios del 2015, ¿no? ¿Cuál será el gasto de la depreciación anual? Entonces, vamos a proceder a ver cómo realizamos este pequeño cálculo. Las personas que acabaron de ingresar, por favor, cerremos el micrófono. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la depreciación de cada año, ¿no? ¿Cómo la vamos a calcular? Tenemos el valor total del costo, ¿sí? Y esto sobre los años de vida útil que se le da, ¿sí? Esto va a depender, obviamente, del producto del cual nosotros estemos hablando, ¿no? Entonces, la empresa debe registrar un gasto anual de $3,000 y el registro contable mensual durante los 8 años que se realiza, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a proceder. Divido los 24,000 para 8, obteniendo $3,000, ¿no? Entonces, hago la partecita del registro contable mensual, tomando en cuenta los 8 años que se realiza, es decir, en donde voy a dividir de igual manera, ¿sí? El valor que ya calculé anteriormente y lo voy a dividir para 12. Recuerde que el año tiene 12 meses, por lo tanto, aquí lo divido para 2. 3,000 dividido para 12 me permite obtener un valor de 250. Entonces voy a registrar en mi tablita, ¿sí? De registro, cuánto debe y el haber, ¿sí? Voy a tomar en cuenta los gastos de depreciación de la máquina y la depreciación acumulada, ¿sí?
En debe voy a colocar, recuerde que estamos hablando del mismo valor, ¿no? De los 250 en los dos casos. Sin embargo, aquí le voy a registrar como gasto de depreciación de la máquina, que van a ser los 250, y acá como la depreciación acumulada de la máquina. Esto tomando en cuenta los factores, ¿no? Los 12 meses que en este caso estamos mencionando. ¿Hay alguna inquietud de pronto hasta ahí? ¿Dudas? Caso contrario, avanzamos, chicos. No, listen. Ok. Con esto es muy importante que de la misma manera yo puedo realizar una tabla para cada año, ¿no es cierto? Y ir viendo a medida del transcurso del tiempo cuánto va perdiendo la vida útil de mi producto, ¿no? Ir viendo si me conviene cambiarla, si me conviene renovar, si me conviene de pronto mantenerla, ¿sí? Entonces, eso me va a ayudar a ir identificando de esta manera. Este cálculo de depreciación se realiza por cada uno de los activos fijos que nosotros tenemos en el emprendimiento o en la institución, por lo que cada uno de ellos va a tener un saldo neto al finalizar el año, ¿no? Es decir, voy a saber cuánto tengo yo en mi empresa, tomando en cuenta que mi maquinaria o mi instrumento bajó de costo, ¿no? Por su vida útil. Un registro contable se puede hacer en dos grupos, ¿no? Tomar en cuenta lo que son computadoras, tener en cuenta lo que son vehículos, lo que es maquinaria, porque todos estos son instrumentos que tienden a bajar de precio por su vida útil, ¿sí? Vamos a ver lo que son los pasivos y el patrimonio, ¿sí? Dentro de estos pasivos, nosotros tenemos que tomar en cuenta que al igual que los activos, estas cuentas de pasivos y pasivos también tienden a rotar los valores, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta también el debe y el haber, dependiendo de la naturaleza, ¿sí? Entonces, vamos a describir un poquito cómo se generan estas cuentas contables, ¿no? Tanto en pasivos como en el patrimonio, ¿no? Dentro de las cuentas que nosotros podemos encontrar en pasivos, vamos a tener, vamos acá, no, aquí estoy bien. Las cuentas por pagar, ¿sí? Que son obligaciones del emprendimiento a los proveedores, ¿sí? Por las compras principalmente a crédito. Tenemos los préstamos bancarios, que son obligaciones del emprendimiento con las instituciones financieras, bancos o cooperativas, dependiendo de dónde nosotros hayamos obtenido el crédito, ¿no? Los impuestos por pagar, que son obligaciones que tiene el emprendimiento con el SRI, ¿sí? Dentro de estos impuestos, nosotros también vamos a tener el valor que se debita, que se va a hacer el pago de la deuda al SRI, y el valor que se acredita, ¿no? El registro de venta, que va a ser el IVA en este caso. El cálculo del impuesto de la renta, entre otros, ¿no? Se puede presentar. Tenemos también lo que son las obligaciones sociales por pagar, que son las obligaciones del emprendimiento que nosotros debemos cumplir de acuerdo a la normativa laboral. Recuerde que siempre hay que ir también apoyados con las obligaciones, ¿no? Normativa para no incurrir en ninguna multa, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos referencia al patrimonio, vamos a hablar de lo que es el capital, que es el registro de los aportes iniciales de los socios del emprendimiento, ¿sí? Y también la reserva, ¿no? Que es el registro que nosotros debemos llevar de los valores de la empresa que se destinan principalmente para situaciones específicas como la reserva legal, o reserva también estatuaria, ¿no? Entre muchos otros, generalmente para como un método preventivo dentro de la institución, ¿no? Ok. Y aquí vamos a ver un poquito de lo que son cuentas de ingresos, gastos, ¿sí? Que se pueden presentar. Ingresos, costos y gastos, ¿no? Podemos tener varios tipos de cuentas de acuerdo a esta partecita, ¿no? Que generalmente
vamos a detallarlos un poquito. Tenemos lo que son los ingresos, que nos referimos principalmente a ventas que son registradas y están relacionadas con la facturación que nosotros realizamos a los clientes, ¿no? ¿Qué se debita? No existen débitos en este caso de cuenta, pero sí se acreditan, principalmente la mercadería, ¿no? O la mercancía de los socios, el crédito que se hacen, los registros del precio de venta, ¿sí? Tenemos dentro de los costos de venta, como se mencionan asimismo, costos de productos que se vendieron, ¿no? Valores de estos costos que se registran y que siempre se deben ir registrando para tener un orden contable y un registro, ¿no? No existe crédito en estas cuentas. Recuerde que estamos hablando del valor del costo de la mercadería, ¿sí? Los gastos, que son egresos necesarios para hacer funcionar el negocio, todos los gastos que incurren dentro de esta, ¿no? ¿Qué es lo que se va a debitar aquí? Los pagos o los reembolsos que se generan, ¿no? Tenemos como ejemplo la luz, el agua, el teléfono, los salarios, la publicidad, ¿sí? Y no tenemos un registro de qué acreditación, porque recuerde que en este caso lo que estamos haciendo es cancelando valores, ¿sí? Y con esto, cabe recalcar que aquí, bueno, tenemos un ejemplo, ¿no? Se vende un producto de contado, ¿sí? ¿Cómo hago el registro? Se vende un producto de contado en $4,000, ¿no? He obtenido el valor del banco que lo pongo como debe, pero lo utilicé dentro de mi empresa, ¿no es cierto? Entonces, tengo que recuperarlo en las ventas que voy a hacer, por lo tanto, lo coloco en haber. Es un valor que yo tengo y que espero obtener como reembolso, ¿sí? Por el producto que obviamente yo voy a ofrecer. Ahora, generalmente nosotros debemos realizar un balance, ¿no es cierto? Que es un estado financiero que nos va a mostrar una síntesis bien detallada y bien clara de la situación financiera de la empresa, de forma que nosotros sepamos cómo están las cuentas estables de nuestra institución o emprendimiento. Las características que nos puede presentar estos estados financieros son las siguientes, ¿no? Tenemos la comprensibilidad, que es la información que se puede suministrar en cualquier momento, ¿sí? A cualquier persona que necesite hacer uso y obviamente tenga la autorización necesaria de nuestra información, ¿sí? En el caso de un inventario, de una revisión por parte de alguna institución, entonces tenemos que tener la información siempre disponible y suministrada, ¿no? La relevancia, ¿sí? La información suministrada en los estados financieros debe ejercer influencia sobre las decisiones económicas de los que la van a utilizar. Es decir, que deben ser verídicas, que yo puedo apoyarme en esos estados financieros para poder tomar decisiones. Si se hace alguna compra, si no se hace, porque el estado financiero de la empresa está bueno o malo, ¿sí? Confiabilidad. La información suministrada en los estados financieros debe ser libre de errores. Nada que me equivoqué. Debe estar clara y precisa y de acuerdo a los comprobantes que yo tengo, ¿sí? La comparatibilidad, ¿sí? Esta información va a suministrar, lo que suministra, ¿no? Los estados financieros nos permite principalmente a conocer los usuarios que nos deben, nos permiten saber de qué somos capaces de comprar y qué somos capaces de obtener a largo tiempo, ¿no? Es decir, me va a facilitar el hecho de que yo sepa cómo manejar mi empresa o institución. Si tengo deudas pendientes por cobrar o si no tengo deudas pendientes por cobrar, si yo puedo hacer alguna inversión, ¿sí? Entonces, esa partecita también es muy importante para el desarrollo institucional como empresa. El balance general siempre está conformado por cuentas de activos, por cuentas de pasivos, por lo que es el patrimonio,
¿sí? Y nos permite observar, perdón, el cumplimiento contable que nosotros manejamos, ¿sí? Y esto quiere decir que también nos va a permitir detectar la presencia de algún error, de alguna manipulación que se pueda hacer en el estado contable y darnos cuenta si por A o B circunstancia nuestra institución se encuentra en riesgo, ¿no? Porque puede ocurrir estos casos. Los errores, cuando nosotros tenemos las cuentas claras, se vuelven muy evidentes, ¿sí? Y a una persona que se ponga a revisar los va a poder detectar de manera fácil. Obviamente, si estamos al tanto del manejo de nuestra institución, ¿no? Y sabiendo siempre que tenemos un libro contable, la información contable de forma clara, ¿no? Y con esto nosotros podemos llegar de esta manera a elaborar un balance, ¿no? Que nos permite determinar el saldo de la cuenta contable del cual está compuesta nuestra institución. Y, por ejemplo, tengo aquí, ¿no? La caja tiene varios movimientos, tanto lo que se debe como el haber, ¿no? Y nos queda principalmente algo similar a esto, ¿sí? Entonces, vemos los valores que se suman, los valores del haber, que nos permiten tener una idea de cómo están los estados financieros de nuestra institución. Como un resumen general y como para tomar en cuenta lo que debe contener el balance general o los elementos que debe contener, tenemos los activos corrientes, los activos no corrientes que ya hemos hablado anteriormente, pero que aquí cabe la pena recalcar que esto es lo que debe tener nuestro balance general, ¿no? Identificación de activos corrientes, de activos no corrientes. Dentro de esto recordemos que tenemos lo que es la propiedad, la planta, el equipo. Otros activos como los valores que se logran recuperar a largo plazo, ¿sí? Los activos biológicos, en los cuales estamos hablando principalmente de aquellas instituciones agrícolas, ¿no? Que tienen terrenos, ganadería, algunos animalitos por ahí. Entonces, de toda esa parte estamos hablando. Dentro de los pasivos corrientes, valores que generalmente se van a cancelar, ¿no? A periodos de un año, periodos más cercanos, semanas, meses, ¿sí? Entonces, el activo a largo plazo, valores que se van a cancelar después de un año, el total de pasivos, que va a ser la sumatoria de los pasivos corrientes a largo plazo, y el total del patrimonio, ¿no? Esto también nos va a permitir conocer qué es lo que mi empresa tiene, de qué dispone, ¿sí? Un ejemplo de la presentación de un balance financiero que nosotros podemos manejar es el siguiente, ¿no? Tenemos activos, el activo corriente, ¿sí? Descrito, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? El dinero en efectivo, las cuentas por cobrar, que generalmente en algunos emprendimientos suelen ser mayor, ¿no? Porque algunos dan a crédito, se entrega el producto para que se cancele después de una semana y cosas de este tipo. Los activos corrientes, maquinaria y equipos de cómputo, que generalmente están en la parte administrativa, y el valor total del activo fijo, ¿sí? De igual manera, la presentación de lo que son los pasivos, cuentas por pagar, impuestos por pagar, los pasivos corrientes, dentro de los cuales están los préstamos bancarios que la institución ha obtenido, los pasivos a largo plazo que generan el total, ¿no? El total de pasivo, donde entra lo que es capital, los resultados del ejercicio, para obtener el total del patrimonio que nosotros tenemos en nuestra institución. Y así generar los dos valores que nos ayudan a identificar el estado de nuestra empresa. Es decir, si tenemos lo que en realidad queremos comercializar, ¿no? Total de activos, total de pasivos y patrimonio, ¿sí? Es decir, una base que nos permita recuperar lo que hemos invertido. Es así como podemos identificar. ¿Tenemos alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Dudas, chicos, chicas? No, Ok. Y si no hay dudas,
Denme un segundito que se me cambie la diapositiva. Sí, si no hay dudas, vamos a trabajar en esta actividad. Puede tomar una captura, puede ver el video, ¿sí? La actividad usted la va a presentar desde el día de hoy hasta el día viernes 8:12 a.m., ¿no? A través de el mensaje, el celular que el coordinador académico les facilitó, ¿sí? Que también lo enviamos cada semana a través de WhatsApp para que ustedes estén pendientes. Si de pronto no se puede visualizar bien la imagen, voy a agrandarle un poquito para que usted pueda ver la indicación, ¿no es cierto? Acredita o debita las cuentas activo de las siguientes transacciones según el caso, ¿sí? Tenemos aquí unos ejemplos y tenemos que completar lo que nos hace falta. Sin más que decir, chicos, si no hay ninguna duda, vuelve a su lugar y eso sería todo por el día de hoy. Dejo de compartir pantalla, ¿sí? Ayúdenme por favor con sus cámaras para la captura. Listen, buenos días. Vean, no entiendo bien clarito porque les veo medio borroso el deber de ciencias social, de ciencias naturales, dice. Ya, a ver, veamos el deber de ciencias. De una vez, como tenemos un poquito de tiempo, les comparto la diapositiva si hace falta, ¿no? Deme un segundo. Dicen esto nomás es. Ya. Deme un segundo, solvento la inquietud de su compañera de una vez para que nadie se lleve dudas. Yo lo entiendo medio borroso. No lo entiendo. Ya. A ver, deme un segundito, ya le abro la diapositiva. Voy a compartirle ya para verificar cuál es la partecita que no se entiende. A ver, me indican por favor cuando podamos visualizar. ¿Sí? ¿Podemos visualizar pantalla? Sí, Listen. Sí, dicen. Correcto, ¿no? Con esa observación voy a verificar la diapositiva que corresponde a los 3 cursos, ¿no? Ya. Actividad que corresponde a 8º de Ciencias Naturales. ¿Se puede apreciar bien ahí? No, Listen, está un poco, o sea, las letras que están en el cuadrito. No, dicen, se siente medio borroso. Ya, voy a agrandar un poquito para que usted pueda tomar la captura o visualizar en el caso de que haga falta, ¿no? Deme un segundo. Ahí dicen, ahí sí ya se ve. Correcto, ¿no? Ahí puede tomar una capturita. De igual manera está grabado en este video para que usted pueda verificar. Sí, solamente de 8º tenemos esa inquietud. Veamos la actividad de igual manera de 9º para que usted pueda verificar. Ya, me parece que en 9º no hay ningún inconveniente, ¿no? Se puede visualizar claramente. Y de Sí, dicen, igual solo lo que manera- está ahí es no, realice con una consulta. Sí, y de igual manera la actividad de 10º, ¿no? Que corresponde a esta, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Correcto, solventada la inquietud, dejo de compartir pantalla. Ahora sí, me ayudan por favor con sus cámaras. Ok, muy bien chicos, muchas gracias. Un buen fin de semana, que les vaya muy bien. Gracias, dicen igualmente. Hasta luego chicos. Acerca de la clase que tenemos para el día de hoy, ¿no? Vamos a finalizar con la asignatura de Educación Cultural y Artística. Empezamos con lo que es la teoría musical, ¿no? La teoría musical.
La flauta dulce se sostiene en una posición vertical con la mano izquierda más cercana a la embocadura. Una técnica correcta implica atender a la emisión del sonido, su articulación y la digitación, que permite generar notas, ¿no? Vamos a ver un poco hoy día de lo que es la flauta y posteriormente la actividad va a tener que ver con el tema que estamos estudiando. Así que por favor a todos les pido, ya estamos en la última hora, prestemos atención para que nos vaya todo bien, ¿no? Empezamos con un pequeño video acerca de la flauta que estamos hablando, ¿no? Artes, música, primer grado. Bloque 1. Orígenes de la música. El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz, manifestando sus emociones y sentimientos, y posteriormente para acompañar su canto. Primero empezó ritmando, usando su voz y su cuerpo. Luego usó huesos de animales, piedras, cañas, conchas, troncos y semillas para producir sonidos. Construyó instrumentos que al golpearlos o sacudirlos, producían sonidos como hueso contra piedra, y luego utilizó cañas o hueso con agujeros similares a la flauta. Los hombres de la prehistoria vivían temerosos de los huracanes y los terremotos, pues creían que esos fenómenos eran una manifestación de los dioses. Así surgió la música como un medio de comunicación entre los seres humanos con la naturaleza y los dioses. El canto de los pájaros, el rugido de los animales, el sonido del trueno, del viento y del agua permitió al hombre identificar distintos tipos de sonidos, primero para sobrevivir y luego los usó para comunicarse. Al principio hizo sonidos guturales, que luego evolucionaron a palabras, por lo que se cree que el ritmo y el canto se inventaron antes del lenguaje formal que conocemos. La música es otro lenguaje que sirve para comunicarse de distintas formas. Los seres humanos en la prehistoria utilizaron sonidos en su vida cotidiana, adoptaron gestos, sonidos y otros tipos de señales aprendidas para tener una comunicación de forma práctica y efectiva. Las sonajas eran frutos secos con sus semillas al interior y el tambor era un tronco hueco. Estos fueron los dos primeros instrumentos creados por el ser humano y usados en las cuevas para producir distintos fenómenos acústicos. La música más antigua se tiene registrada en Mesopotamia, con los sumerios, asirios y babilonios, y también con los egipcios. Los egipcios usaban la música en actividades cotidianas y principalmente en ceremonias religiosas. Los instrumentos más usados eran el sistro, una arpa pequeña, la flauta recta y chirimía doble de caña. En Mesopotamia se creó por primera vez una escritura musical, aunque no hay certeza de cómo la interpretaban. En templos, centros de esparcimiento y de estudio había pequeños conjuntos que tocaban arpa, lira, tambor, platillos y chirimías. En los rituales relacionados con la guerra se usaban trompetas y flautas dobles. Los hebreos atribuían a la música un poder mágico y consideraban que con ella se podría llamar la atención de Dios. En los países en Medio Oriente y el norte de África, también permeó una gran influencia musical durante siglos. La música y la danza árabe están muy ligadas a la religión, destacando la armonía que hay entre el ritmo y la melodía. Además, su sonido es fuerte, pues utiliza instrumentos de cuerda, como el laúd o la voz humana. En China, su música es muy antigua y se le atribuye una poderosa influencia sobre las cosas, seres vivos y el cosmos. Los chinos crearon una escala de 12 sonidos inspirados en la naturaleza. Los instrumentos de viento representan un círculo divino y los instrumentos de cuerda, un círculo humano. Entre los instrumentos destacaban la flauta, el sheng, el gong y el yunlo. Gran parte de la teoría musical japonesa está ligada al koto, su instrumento tradicional, que según la leyenda fue entregado por un espíritu a una dama noble. Los hindúes consideraron más importante la música vocal que con instrumentos, la cual sigue vigente en sus ceremonias religiosas. A sus melodías se les confieren poderes sobrenaturales, capaces de provocar fuego, obscurecer el sol y atraer serpientes. En su música, utilizan los tinatos rítmicos, haciendo frases rítmicas muy largas y complejas.
Se sabe que antes de la llegada de los españoles, en todo Mesoamérica, la música era indispensable en sus actividades cotidianas y ceremonias religiosas. No se tiene registro de la música escrita, sin embargo, se sabe que principalmente usaban instrumentos de percusión, como el huehuetl y el teponaztle, con los que se invocaba a los dioses de la guerra. Se conservan algunos cantos y danzas rituales prehispánicas y aún se puede ver el uso de tambores y flautas de chirimía o carrizo en fiestas patronales de distintas regiones. ¿Cómo te imaginas la música prehispánica en México? Listo, ¿no? Vamos a tener una idea general de cómo fue la teoría de la música, ¿no? Y inclusive se dice que la música es el lenguaje universal también, ¿no? Que en el cual podemos transmitir algún mensaje que queremos hacia otras personas sin tener que tener el mismo lenguaje, ¿no? Además de esto, también decimos que la música permite enriquecer la cultura y da ese distintivo de cada individuo, ¿no? Algunas personas también dicen que la música tiene que ver también un poco con la habilidad que tiene cada persona, ¿no? No todos tenemos la habilidad de poder interpretar la música de la forma que quisiéramos, pero sin embargo, las personas que lo hacen buscan que su música, su creación, su arte quede impregnado a lo largo de la historia, ¿no? Y por eso tenemos varios músicos, valga la redundancia, que han dejado huella y han marcado la historia, no solo por interpretaciones, sino culturas como ya las fuimos viendo dentro de algunos continentes y partiendo desde el inicio, ¿no? Desde el inicio, tan simple con simples cosas como las piedras, los huesos, la interacción entre el uno y el otro crean sonidos y estos algo es con alguna tipo de articulación de la boca, pues ya se fueron formando los sonidos, ¿no? Seguimos con la emisión del sonido. La emisión es de carácter natural, evitando la idea de soplar. La embocadura del instrumento es un bloque dentro del cual un canal de viento dirige el aire directamente contra un borde afilado a la lengüeta que transmite su vibración de aire hacia la columna de aire dentro de la flauta. Por este motivo es relativamente sencillo producir sonidos, aunque la posición de la boca produce variaciones notables en la calidad y timbre del instrumento, ¿no? No necesariamente cuando estamos hablando de la flauta, no porque empleemos bien los pasos para poder entonar bien lo que es la flauta, y quiere decir que nos va a salir de manera correcta. Mucho tiene que ver en la habilidad de cada uno de nosotros para poder manejar dicho instrumento, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver entonces lo que es la flauta, ¿no? La flauta es el tema general que estamos hablando dentro del tema de hoy, ¿no? Listo, en este video les voy a hablar de cómo sacar los tonos en la flauta. En nuestra flauta tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 agujeros en la parte frontal, ¿verdad? Y 1 en la parte del respaldo. Entonces vamos a comenzar con la nota Si, en donde vamos a tapar cada uno de estos agujeros. Debe ir muy bien tapado, ¿no? Así hay algunos que dejan acá la parte trasera destapada un poquito, o acá en la parte de adelante, entonces no, muy bien tapados. Y ahí vamos a comenzar con nuestra nota Si. Le agregamos nuestro siguiente dedo, acá nos daría la nota La. Le agregamos el siguiente, sería la nota Sol.
siguiente sería la nota fa. Agregamos el siguiente sería la nota mi. Agregamos el siguiente sería la nota re. Y agregamos el último, tendríamos el do. Bueno, y nuestro do 8 que es en el segundo huequito y el huequito de atrás. Es importante que los huecos de la flauta estén muy bien tapados. Con eso podemos lograr un muy buen sonido. Listo, ¿no? Pasamos un poco de lo que estábamos viendo a manera de teoría, lo que estábamos viendo en cuanto a la forma correcta, en cuanto a la forma de utilizar la flauta y también en cuanto a la fluidez que tenemos darle al aire, en cuanto a la posición de los dedos, que tenemos que tener mucho cuidado en la flauta, ¿no? Como vuelvo y repito, no necesariamente por seguir bien los pasos vamos a tener el mismo resultado. Mucho tiene que ver la habilidad de cada uno de nosotros y la práctica que le pongamos para poder dominar no solo este instrumento como tal, ¿no? Sino todos los instrumentos, ya sea de percusión, de ritmo, de aire también, ¿no? Muy bien. Vamos con la articulación del sonido. Seguimos con la flauta. ¿Por qué es tan importante tener una buena articulación al querer nosotros emplear un instrumento de viento, ¿no? Como observamos en el video, el fondo que estábamos escuchando es el tempo, ¿no? El tempo para que no se nos vaya la nota en descorde y suene medio feo, suene descolocado, ¿no? Para eso se utilizaba el tempo, ¿no? Para que conforme nos va marcando el tiempo, nosotros vamos empleando la nota, ¿no? Y suene armónico. Entonces, para la articulación del sonido, vamos a ver que es fundamental la separación entre dos notas, permitiendo la expresión de la interpretación. La técnica de articulación es común a prácticamente todos los instrumentos de viento y consiste en el llamado toque de lengua, cuyas variantes producen distintos modos. El toque de lengua se logra articulando fonemas simples sin poner en vibración las cuerdas vocales del intérprete, logrando, por ejemplo, el estilo normal tu, tu, tu. Vamos a ver cómo es esta forma de la articulación del sonido, ¿no? Sí, les he traído un video para que podamos, pues, verlo de manera más práctica, ¿no? Muy bien. Práctica para nuestra flauta dulce. Ahora estamos haciendo sonidos. Ya no solamente vamos a colocar dedo primero, segundo y tercero. La numeración corresponde solamente a los dedos frontales. El orificio del dedo pulgar se le denomina el número 0. Por lo pronto es una regla que tengamos el dedo índice y dedo pulgar puestos. Los únicos que vamos a estar moviendo son el dedo medio y el dedo anular, que corresponden al número 2 y al número 3. Muy bien, la forma de producir el sonido, como si hablásemos la palabra tú, la acción de los labios, los dientes y la lengua en silencio, eso produce el sonido. No puedo soplar, no es sino la acción ya mencionada. Y entonces el ejercicio de la misma manera, dedo pulgar e índice, luego dedo medio y dedo anular. Nuevamente. Ahora, retirando los dedos.
¿Listo? Eso era en cuanto a la práctica que tenemos que hacer para que podamos entender todos los temas que estamos observando, ¿no? Vamos a ver. Esos son los temas que teníamos. Vimos un poco la teoría de la música, empleamos la articulación, también vimos de los instrumentos, por el momento vimos lo que era el instrumento de viento, que es conocido como la flauta. Repasamos todas las notas en la flauta, cómo se tienen que poner, y básicamente era el tema que teníamos que tratar la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, por favor? No, listen. No, recuerden que los temas van a ir variando, ¿no? Los temas, la otra clase, si es que se acuerdan, la otra clase era un poco más en cuanto a culturas, pero en cuanto a culturas de cada provincia, regiones, también nos pusimos a ver la diferencia que tiene que ver entre cultura y arte, ¿no? Un poco se creía que solo tiene que ver con la danza, sino también se veía las tradiciones de cada una de las parroquias y el porqué de las culturas, no necesariamente se tiene que ver todo con fechas, ¿no? Pero la temática del día de hoy, pues no era esa, ¿no? Teníamos que revisar un poco la teoría de la música, ya la observamos, la vimos un poco en un video un poco educativo acerca del por qué o cómo se originó la música como tal. También vimos también cómo a partir de eso se fueron creando en las diversas culturas del continente, cada uno con su propia particularidad. Teníamos algunos que compartían instrumentos de viento, otros que eran netamente a manera de cuerda, ¿no? Muy bien. Como siempre, yo les recuerdo que tenemos el horario de atención, por favor, para lo cuanto son los trabajos. Si tienen alguna pregunta en cuanto a la tarea que se les envía, o si tienen inconvenientes en cuanto a la clase que se les sube a la plataforma, si tienen alguna pregunta, todo eso cualquier inquietud es de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, ¿no? De 4 a 6 de la tarde, si es que es de manera urgente, pueden llamar y yo les estoy atendiendo. Y ese es mi número, ¿no? Recordarles siempre el número, que me escriban al WhatsApp, me llamen. Y tenemos también la entrega de trabajos siempre al Departamento de Bienestar Estudiantil. No se me olviden siempre que los trabajos tienen que enviar allá hasta el día viernes del mediodía, ¿no? Todo lo que es trabajos y evaluaciones, todo tienen que enviar allá, ¿no? ¿Cuál va a ser la actividad que van a tener para la semana? La actividad que vamos a tener cada semana, como yo les dije que estábamos viendo acerca de la flauta, vamos a investigar sobre los diferentes tipos de flauta, que existen. Vamos a investigar, quiero que hagan una pequeña consulta acerca de los diferentes tipos de flauta que que se pueden obtener hoy en día, ¿no? Vamos a ver si es que tienen alguna característica, no tienen ninguna característica, si todas son iguales, si la marca en algo diferencia, si es que existen flautas para principiantes, flautas profesionales, si existen flautas de diferente tipo, ya sea metálicas, plásticas, de bambú, todas esas cosas, por favor, en una sola consulta, ¿no? Una sola consulta acerca de los tipos de flauta. ¿Alguna pregunta, por favor? Dicen, yo tengo una pregunta. Sí, sobre las flautas, ¿solo se le pondría la imagen o se le pone ahí de cómo, o sea, de qué material es y todo eso? Claro, los tipos de flauta sería bueno que pongan una imagen y le vayan describiendo, para que sea un poco más, se pueda entender la tarea, ¿no? Antes que solo sea un párrafo, le ponen ahí el tipo de flauta que ustedes consultaron o las que consultaron y le ponen una breve descripción o el material de que está hecho, ¿no? Ya, listo. Eso nomás era. ¿Ya? Dicen una pregunta. Sí, dígame. Las flautas que consultamos, si hay más de una hoja.
una hoja vamos a hacer. O... No les mando a que me hagan una bibliografía de todas las flautas que existen, ¿no? Unas 2, 3, bien describidas, bien descriptivas, bien, con sus características, ¿no? Siempre con sus características, eso más que todo, ¿no? No van a encontrar gran variedad, porque en realidad solo lo que va a variar es el material y los tipos de niveles, ya sea las de principiante que encontramos en cualquier librería que se encuentran las flautas, y las profesionales va a ir variando la marca nomás, nada más. Pero de ahí, si es que nos ponemos a consultar en cuanto a épocas, ahí vamos a ir variando. Por eso les pongo el tema general, que me averigüen los diferentes tipos de flautas. Si yo les pusiera que solo me busquen de acuerdo a sus materiales, pues me traen todos lo mismo. Entonces yo por eso les mando que busquen diferentes tipos de flauta. Algunos al momento de consultar encontrarán de acuerdo a flautas profesionales, otros a lo mejor busquen por de acuerdo a material, otros a lo mejor cuando pongan diferentes tipos de flauta les salga por el año. Todas esas características dependerán de cada uno de ustedes en la forma en que consulten. Ya, Licen, gracias. ¿Ya? Licenciado. Sí, dígame, Mayra. El deber de mate, no lo entendí. De matemáticas, eso ya en tutorías, ya estamos en educación. Ya les subo el video para que revisen. Ya les subo el video para que revisen. Ya les subo el video. Apenas acabemos esta clase, yo ya cargo los videos y les subo para que revisen. Si es que una vez que subo el video no entendieron, ya saben, de lunes a viernes traten de marcar y yo les ayudo, ¿no? Yo les ayudo para... Manda al grupo, Alicia. Manda al grupo, si usted manda el video dura como 2 horas. Pero es que el video tengo que enviarles, tengo que subir de toda la clase. Y el video no dura 2 horas, solo dura creo que 40 o 30 minutos. Pero es que mandan de toditos. O sea, a mí me pasó una de esas cosas que yo estoy buscando una materia en el video y me encontré con un video de 2 horas. Ya sé por dónde va la pregunta. Es que verán, de la institución se manda dos videos. El primero que nosotros enviamos al grupo al finalizar la jornada. Ahí enviamos, cada uno envía el enlace de la asignatura. Ese es el primer video que enviamos finalizado la jornada. Es decir, acaba la clase de hoy y todos los docentes estamos cargando los videos para subirles en este rato. Y posteriormente la institución hace el compilado de toda la jornada que fue, en este caso de octavo, toda la jornada de octavo, todo de noveno, todo décimo, todo eso de ahí se hace el compendio de todo el del día y se sube el video en conjunto. Entonces hay 2 videos que se suben, el conjunto de todas las asignaturas y el individual que subimos nosotros cada uno. Entonces si usted vio el compilado, ese sí, pues necesariamente va a durar toda la jornada. Me di por vencido ahí, la verdad, yo me di por vencido porque chuta, nunca encontré. Claro, es que es toda la jornada, pues es toda la jornada, es para que no tenga que estar buscando uno por uno, se ve toda la jornada ya. En cambio, el que necesita el individual, ese ya subimos nosotros al finalizar la hora. No, acaba la hora y todos estamos cargando los videos. Ya, listo, pues, entonces. Muchas gracias, mi padre. Listo. Licenciado. Dígame. Disculpe, ¿vale recortar y pegar? Sí, pues de eso estamos hablando, que puede poner el gráfico y al lado la descripción, ¿no? No va a poner solo los gráficos, y yo no sé dónde está la consulta. No. Vamos a poner la descripción, ¿no? Ya. Listo, ¿no? Sin más, ninguna inquietud más, ninguna duda por solventar. Negado. ¿Puedo salir? Sí, podemos salir todos, no solo usted, todo el mundo puede salir, ¿no? Que les vaya muy bien el fin de semana, cuídense mucho, como siempre, ya saben, no se me descuiden, sigan motivados y nos vemos la siguiente clase, que les vaya muy bien, ¿no? Ok, Licen, gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Licen, cuídese. Gracias, Licen.